Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas, profesor. Darwin, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Darwin iba a terminar unas cositas que le quedaron de emplazamiento y después seguimos con el tema de la clase de hoy. ¿Me permitís compartir pantalla? Sí, ya te habilito. Muchas gracias. Bueno, la idea de hoy, de todas maneras, es continuar y terminar con lo que veníamos dando, que era el emplazamiento. Así que vamos a compartir pantalla. Share. Ahí está. Bueno, bien, habíamos visto a quién se emplaza, las diferentes situaciones relativas al emplazamiento, los supuestos del 51 y la integración con el litisconsorcio necesario del artículo 47. ¿Sí? Bueno, bien. Sobre esto lo que podemos seguir diciendo y preguntándonos, yo lo hago en base a preguntas. Sí, hay una mano levantada. No, profe, era para preguntarte si estabas grabando la clase, que el profe siempre lo hace, disculpa. Ya voy. O para hacer por... Yo lo hago. Bien. Gracias. No, gracias a ustedes, profe. Bueno, lo que decíamos. La pregunta es la siguiente: ¿a quién se emplaza? Como dice allí la diapositiva. Bueno, los sujetos a los que se emplaza siempre son los que solicita el actor, cuando hablamos del emplazamiento inicial. Pero también se da la situación, como habíamos visto varias veces, en los casos de incapacidad, fallecimiento, renuncia, sea que la parte actúe por sí, cuando fallece quien actúa por sí, o el representante en estos supuestos, que se incapacita o fallece. En ese caso, la parte contraria a quien le sucede ese supuesto es la que va a solicitar que se realice el emplazamiento. Dependiendo luego de si conoce los datos necesarios de los sujetos específicos y si los conoce, si conoce el domicilio, será la forma del emplazamiento que la vamos a ver un poquito más adelante. Por eso allí yo les pongo que importa aquí el principio dispositivo, pero junto con este también los principios de buena fe y de diligencia media. En general se habla de un estándar, que es el del buen litigante, que esto en derecho procesal es lo mismo que en derecho civil, que se habla del buen padre de familia. ¿Verdad? Es una regla, un estándar abstracto, al cual la parte concreta se debe ajustar. Nosotros después debemos calibrar si esa actuación concreta se ajustó a este estándar o no. Bueno, ¿por qué esto? Porque puede pasar muchas veces que se solicite como una forma quizá muy cómoda de solicitar emplazamientos genéricos o emplazamientos por edictos, que es una forma de emplazar a todo cuanto se considere con interés, siendo que la parte contra la que se pide, conozca efectivamente quiénes pueden ser sujetos. Por ejemplo, si fallece, que conozca quiénes son los herederos. Capaz que hay algún vínculo de familiaridad, vecindad, y era un contrato y de repente los conoce, pero omite esta situación, o también, no solo por diligencia media, sino por mala fe, omita, porque sabe que si los emplaza directamente se le pueden oponer y eventualmente puede generarle, digamos, una incomodidad desde el punto de vista práctico, porque quizá sepa que en el fondo no tenga mucha razón. Entonces, bueno, de comprobarse esa situación, después vamos a ver los efectos que provoca un emplazamiento mal realizado o desajustado a las formas específicas. Por eso, con estos principios mediante, en caso de conocimiento, hay que realizar el emplazamiento a las personas concretas que sean del caso. La función que cumple el tribunal en materia de emplazamiento es de un control, y el control es de la regularidad de la solicitud. No entra a analizar si los sujetos, por lo menos en esta etapa, ¿no?, desde que se pide y el juez provee, no se considera, digamos, si es oportuno o conveniente, sino la regularidad y si se ajusta a derecho de acuerdo al pedido. Salvo el caso, que allí también lo pongo, el del artículo 54 del CGP, que es, aquí sí puede haber una actuación de oficio del tribunal cuando se presume, no es necesario que esté acreditado, por supuesto, que pueda existir un fraude o colusión. ¿Estos términos qué quieren decir? Bueno, actuar con alguna intención maliciosa, dolosa,
contra alguna persona, el contrario o un acreedor, y el caso de la colusión es cuando hay acuerdo, acordar con otro para perjudicar a un tercero. Por caso, vamos a poner un actor que está pretendiendo, supongamos, un accidente de tránsito. Va a ser difícil igual, pero vamos a poner este caso. Un accidente de tránsito o una reclamación quizá salarial y se reclama contra una persona que se sabe que no va a contestar o que si va a contestar ya tienen acordado que no se pronuncie categóricamente sobre la pretensión y por tanto, aplicando las reglas que ya hemos visto, se admita todos los hechos del actor. Si yo como juez me doy cuenta que allí me está faltando alguien importante y que, digamos, esta actuación es para justamente obtener un beneficio con una sentencia judicial, vaya importancia de este acto, para perjudicar a un tercero que después quizás se le pueda reclamar, o podría ser mejor otro caso que les pongo. Yo tengo como acreedor 2 deudores y estos deudores son solidarios. Entonces, en ese caso, arreglo quizá con uno que yo sé que es insolvente y que igualmente, por más que pretenda cobrarle, no le voy a poder cobrar, y sabiendo que el otro deudor tiene un patrimonio importante, acuerdo con el que no lo tiene, que no comparezca a contestar de repente, o bueno, conteste con evasivas. En ese caso, si me surge de los escritos algún elemento que yo pueda prever o pueda presumir que hay un fraude, porque después de repente se le pretenda ejecutar al otro, al que tiene el patrimonio, sin haber sido emplazado, y recuerden que por el 218 esto se puede, allí, bueno, emplazaré a ese otro codeudor solidario. Bien, ese ejemplo es un poquito mejor. Bueno, ¿a quién se emplaza? Seguimos con las reglas de lo que yo pongo allí como facilitación, que quiere decir, el derecho aquí me da alguna solución concreta o me dice, en este caso, usted debe actuar de esta forma, ¿no? Me guía, por eso pongo que me facilita. Los casos que ustedes ven allí son del Código Civil, algunos, que tienen que ver básicamente con el ejercicio de la patria potestad, en el caso de que yo tenga que emplazar a un menor de edad, que tiene padres y no han sido quitados de este instituto de la patria potestad. Cuando tengo menores de 18 años que contrajeron matrimonio, que es un caso de menores habilitados, previsto en el artículo 309, que tienen que actuar con un curador ad litem. Voy un poquito rápido porque en realidad esto ya se vio con el profesor Olivera cuando se vio el artículo 34, la forma de comparecer al proceso. Así que bueno, cuando tengo que emplazarlos, sé que deben actuar de este modo y en estos casos, esos artículos dicen que el domicilio de ellos, además, son, primero que los representan, ¿no? El curador representa, los padres representan al hijo y en caso de demandarlos, el domicilio de ellos es el de sus padres o de su curador o el de su tutor. Para cada instituto hay un artículo específico, allí los ven, 316, 431 del Código Civil. ¿Sí? No sé si hasta acá, quizá voy un poquito rápido porque mi idea es terminarlo esto un poco célere y esto es casi de detalle. Pero cualquier cosa ustedes me avisan o encienden el micrófono. Después tenemos alguna regla particular y, por ejemplo, la tenemos allí en materia de arrendamientos, el inciso 4 del artículo 20 del Decreto Ley 14.219. Este Decreto Ley rige para arrendamientos urbanos en el sistema estatutario, quiere decir un determinado tipo de arrendamientos que están protegidos por este Decreto Ley. Cuando el que arrienda cede ese arriendo por alguna de las causales que están en el 20, el arrendador, si yo soy arrendador y tengo que emplazar al sujeto que no es justamente mi arrendatario, sino que pretende cederlo, el inciso 4 me habilita allí a emplazarlo en el mismo domicilio del bien arrendado. Esto es una solución concreta, que si no estuviera, habría que ir a las reglas generales que son distintas. Y después tenemos en materia de prescripción el 127.4 del CGP, que como es el CGP, si ustedes lo tienen allí a mano, le voy a pedir a alguien que lo lea. ¿Qué número dijo, profe? Artículo 127.4 del CGP. Yo lo leo si quiere. ¿Cómo no? Adelante. Magali, ¿verdad? Sí. Bien. Artículo 127, emplazamiento con domicilio desconocido. 127.4, en el proceso por usucapión, además del emplazamiento genérico a cualquier interesado, se emplazará
linderos del inmueble, a quien figure como último propietario en el certificado registral, que al efecto deberá acompañarse a la demanda. Bien. Bueno, acá, como ustedes ven, hay un emplazamiento múltiple. Se abre un abanico de sujetos indeterminados, muchos de ellos, o quizá todos, a emplazar. ¿Cuáles son? Vieron que tenemos, primero, a cualquiera que tenga interés, dice allí la norma, usucapión es la prescripción adquisitiva, porque ese es el término que usa el código, dicho de otro modo es la prescripción adquisitiva. Bueno, el emplazamiento genérico a cualquier interesado. Ahora vamos a ver cómo se hace ese emplazamiento. Después hay otro, que son a los linderos porque esto se trata de un inmueble, o sea que todo padrón que esté pegado a este, también hay que emplazarlos. Y también al último titular que figura en el certificado registral. Esto es información registral que tiene que agregar el actor para saber a quién emplazar. Como estamos hablando de bienes inmuebles, vieron que el registro, hay registros públicos sobre la transmisión de los bienes que se registran, y de esta información se obtiene quién fue el último titular. Puede ser que no tenga esta información porque de repente el bien es muy antiguo o no hay un acto en los últimos 30 años. Pero hay preguntas. Adrián. No necesariamente. Eso puede suceder en materia de inmuebles rurales porque tienen preferencia para adquirirlos. Pero... Pero en bienes, padrones de bienes inmuebles urbanos, ¿sí? Puede ser por, digamos, en forma preventiva, pero vieron el 127.3 por lo menos, punto 4, no lo exige específicamente. Darwin, ¿me permitís una cosa? Sí. Eso que dice el compañero es una práctica que se impuso, no sé por qué razón, en los juzgados de paz de Maldonado, que no tiene ninguna justificación de acuerdo con la norma, como les acaba de decir el profesor. Si la intendencia no tiene ninguna legitimación y la norma no establece que se deba imponer su emplazamiento, más allá de correo de chismes, el Poder Judicial no es. No es la finalidad del emplazamiento del 127.4. Eso es un tema tributario, y a veces lo que pasa es que el temor y la garantía se confunden, y no es lo mismo ser garantista que tener miedo a que pase algo después. Cumpliendo las garantías es suficiente. Digo porque a veces se va a ver, ustedes lo van a ver, en los procesos de ejecución pasa mucho, se notifica todo domicilio cuando el código no lo exige. Hay como miedo a las nulidades, y no hay que tener miedo, hay que actuar rectamente, ¿no? Con libertad no se ofende ni se teme, decía Artigas, así que bueno, no nos olvidemos. Seguimos. Además en Maldonado hay ciertas particularidades también por el tema de la costa, así que bueno, se puede abrir un abanico interesante, pero nos iríamos un poco de tema. Bueno, la prescripción tiene eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué se plantea esta situación y el código la reguló expresamente? El asunto con los bienes registrables en nuestro país, digamos, se tiende a la seguridad del tráfico jurídico. El tráfico jurídico queda protegido, de algún modo, con este triple sistema de emplazamiento. Se busca emplazar al que fue el titular y aparentemente no ha ejercido actos de dominio, porque por algo hay un pretensor ejerciendo cierta posesión alegada, a los linderos para que yo no me exceda de los límites o eventualmente vengan a decir usted en realidad está poseyendo menos de lo que está diciendo, porque, bueno, obviamente son los que están tocantes al bien, tocantes materialmente, ¿no? Y después cualquier otro sujeto que también, bueno, eventualmente pueda tener un interés, que puede llegar a ser varios, indeterminados obviamente. Dependiendo si yo sé o no los domicilios, vamos a ver cómo es la forma que los emplazo. Bueno, vamos al 124. Formas de emplazamiento. Estamos hablando de, en general, en la línea trazada, por lo menos por mí, estamos hablando del emplazamiento inicial. Los consecutivos no tienen demasiada diferencia, pero bueno, quiero dejar esto precisado. El plazo
dependiendo del tipo de proceso, como yo les pongo allí, será el plazo del emplazamiento, coincide con el que tienen para evacuar el traslado, que como vimos son dos actos distintos. Concurren a veces, pero distintos. 30 días si se trata de un proceso ordinario y extraordinario, esto previsto en el 338 y en el 346, y 10 días si se trata de proceso monitorio. Aquí ustedes ya van a tener la sentencia inicial, pero como esa sentencia tiene triple contenido de la del monitorio, resuelve sobre el fondo y a su vez emplaza y cita de excepciones, el plazo aquí es de 10 días. Veremos la consecuencia si no comparece en 10 días, o si, bueno, si no comparece. Las consecuencias están allí, como les cito, el 71 y el 339. Me interesa en todo caso ir al 339. Así que, del CGP, ¿verdad? Siempre. Si alguien le da lectura. El punto 1. Rebeldía, artículo 339. 339.1. Transcurrido el plazo por contestar la demanda sin que el demandado, emplazado en su domicilio, hubiere comparecido, podrá pedir el actor la declaración de su rebeldía. Bien. ¿Qué significa esto? La petición de declaración de rebeldía del 339.1 implica ciertas consecuencias gravosas. No estamos hablando acá de admisión de hechos. Aquello que se vio con el profesor Olivera es una consecuencia de no evacuar el traslado, no ponerse sobre el fondo. Acá directamente la persona no vino al proceso. Entonces la consecuencia es que se pida esta declaración, que tiene otra accesoria, o a veces no tanto, que es la del 71. El 71 prevé el domicilio. A partir de acá el sujeto, incluso sin la declaración de rebeldía, pero también con la declaración de rebeldía, el domicilio del sujeto emplazado y no compareciente al proceso, que no sea persona, es la de tener su domicilio por constituido en los estrados. Es decir, que va a tener el domicilio fijado en el juzgado. Así que no va a haber ninguna actuación en especial, incluso ni siquiera se necesita que haya una constancia en el expediente. Muchas veces se deja alguna constancia y se pone. En el día de la fecha se notifica al demandado por tener el domicilio en estrados. Pero bueno, les digo algo de materialidad para que se vayan amigando con lo que pasa en los expedientes. Eso del 71. La declaración de rebeldía habilita... Disculpe una consulta. Sí, bueno. Esto que usted dice, el domicilio, la notificación en el estrado, Sí. ¿forma parte del mero trámite? Sí. ¿Es un mero trámite? ¿En qué sentido? ¿La providencia? Sí. Si solo resuelve eso, tiene contenido decisorio, ¿no? De todas maneras, se está constatando la situación. Lo que me puede venir a impugnar, digo, si el interés es porque, digamos, teóricamente la diferencia no me va a hacer mucho el tipo de providencia. Lo importante es si me vienen a impugnar quizá la providencia, ¿no? Para saber cómo recurrirla. Allí lo importante, me parece que puede llegar a ser más que tener por constituir el domicilio en los estrados, es tenerlo por no compareciente. En general se va a disponer las dos cosas. Bien, profe, gracias. ¿Está? Profe, una consulta. ¿Y si no comparece a la audiencia, por qué sea el domicilio en los estrados? ¿Por qué sería eso? Ojo, no es que no comparezca a la audiencia, estamos hablando antes. De la demanda yo le di traslado y lo emplazo. Tiene 30 días para venir, decir, aquí estoy, este es mi abogado, este es mi domicilio, notifíqueme acá, y además vengo a contestar, porque de repente hace las dos actividades. Pero pueden bien. no venir nunca y esperar los 30 días. Si se vencen los 30 días, la consecuencia es esta. Ahora sí, profe, gracias. Es más, a la audiencia le voy a notificar en los estrados ya. Nunca le va a llegar a domicilio a partir de este momento en adelante. Es más, ni siquiera le voy a avisar que lo tuve por constituido en los estrados. Esta providencia que viene después, que tengo por no comparecido al proceso al demandado, y por constituir el domicilio en los estrados, incluso ella es notificada en estrados. Bueno, bien. La rebeldía también implica que el actor pueda pedir otras medidas, como por ejemplo un embargo respecto de este demandado. Sí, Pablo. No, eso, no me quedaba claro cuáles eran las consecuencias, porque creí entender que
el acto en rebeldía del 339 nada tenía que ver con lo que habíamos dado antes. A ver, no es que no tenga que ver, es que tiene sus consecuencias propias. Pasa que yo hice leer solo el 339.1, pero el 339.4, como parte de las consecuencias, incluso algún numeral antes, prevé que la misma declaración de rebeldía se le notifica a este demandado en los estrados. O sea que acá va en conjunto con el 71 la consecuencia. Además, por no haber comparecido, su domicilio es en los estrados. Así que ahí me cierra, digo, es lógico el código. Pero a su vez, el 339.4 me prevé que esté declarado o no esa rebeldía, o sea, que el juzgado se pronuncie o no, lo ponga en un decreto, en una providencia, que los hechos que alega el actor se los tiene también por admitidos. Obviamente, si bien... Entonces, profe, disculpe, pero entonces la declaración de rebeldía en sí también lleva a lo mismo. En algún momento, si el demandado habiendo estado notificado, no va, viene como que se acepta como se allana a la demanda, o sea, se toma... No es un allanamiento. El allanamiento, ¿se acuerdan que era otra cosa? Está, pero el 139.4 que acabamos de leer... 339.4. El 339.4 que termina diciendo que de no tratarse de derechos indisponibles van al artículo 134, que es allanamiento a la demanda. A ver, el tema siempre hay que tener presente los hechos que son disponibles o pasibles de confesión por la parte, ¿verdad? Tratándose de esos hechos, son los únicos que son posibles de ser admitidos por el contrario en forma expresa o tácita, o a los que se puede allanar. Hay derechos que son indisponibles, hay cuestiones de orden público, o hechos que no pueden ser probados por confesión. Esos nunca me rigen ni la rebeldía y tampoco me va a regir la regla de admisión. Tengan en cuenta que la persona que es emplazada, que es lo que estamos tratando acá, puede venir, presentarse nada más y decir, este soy yo, este es mi domicilio, a partir de ahora me notifican este correo electrónico constituido, pero no se pronuncia sobre el fondo. Ahí van a regir las reglas de admisión propias de no controvertir los hechos del contrario. Pero puede ser que ni siquiera venga. Y el que no viene, obviamente, ni siquiera se pronuncia, ¿no? El que no viene se calla y ante el silencio el 339 prevé una consecuencia. ¿Qué es esta? De admisión también. ¿Sí? Gracias. Bueno, cualquier duda ustedes pregunten porque la idea es evacuar dudas, o si leyeron algo que les quedó también alguna duda, poder evacuarla o, bueno, debatir alguna opinión, porque también ustedes pueden no coincidir con algo y eso sería muy bueno incluso. Bueno, seguimos. Las formas de emplazar. Ahora tenemos que ver aquel esquema que trazamos la primera clase, que tiene que ver... Me parece que me falta una diapositiva. Bueno. La puse después. No sé dónde queda. No importa. Bueno. La primera forma de emplazamiento la tenemos en el... Acá está. Dentro del radio del tribunal. ¿Sí? Vamos a leer el 124. CGP. ¿Lo leo? Sí, adelante, Luis. Sí. Bien. Artículo 124, emplazamiento dentro de la ciudad, villa o pueblo. Si el demandado se domicilia dentro de la ciudad, villa o pueblo en que se sigue el proceso, el emplazamiento se practicará en la forma establecida para las notificaciones personales en el domicilio. Bien. Aquí cuando habla dentro del radio del tribunal, obviamente es del tribunal que va a entender en el proceso. ¿Ah? Porque siempre va a haber un tribunal que le notifique, o es muy posible que siempre haya un tribunal que le notifique. El tema es importante acá, identificar a este tribunal de que habla la norma como el tribunal que interviene en el proceso. ¿Ah? La sigla CVP significa eso, ciudad, villa o pueblo. Allí en la diapositiva. Bueno, el tema es que habla dentro del radio, vieron que dice del radio, ¿no? La disposición, dentro de la ciudad, villa o pueblo en que se sigue el proceso. Acá lo importante es ver la acepción de este concepto, si es restringido o amplio, porque puede tratarse, digamos, solo
de la localidad o del ámbito jurisdiccional del tribunal. No siempre, digamos, el núcleo urbano de una ciudad es su radio de competencia, incluso en los juzgados de paz. Hay toda una zona quizá rural anexa o por fuera de la planta urbana que también es perteneciente a la jurisdicción de ese juzgado. ¿Sí? Bueno, lo que se admite en general es que cuando se habla en esta norma de la competencia del juzgado o dentro de la ciudad, villa o pueblo, comprende también esa zona, digamos, accesoria a la planta urbana, es decir, toda la zona en que tiene competencia el juzgado que interviene en el proceso. Por eso yo puse en negrita acepción de restringido amplio, remarqué el de amplio porque ese es el que se acepta en general. Que se notifique como en las formas a domicilio implica ir al 79 y ver lo que ya vimos. Que sea personal, ¿no? Se va al domicilio, se golpea la puerta, si está el señor, se le entrega el cedulón correspondiente y se le indica quién es que va. Y si no aparece nadie o hay algún familiar, se entiende con el familiar y si no se deja en lugar seguro por debajo de la puerta probablemente. Bueno, después el concepto de domicilio acá importa los efectos del tipo de proceso. Si estamos hablando de una responsabilidad contractual, obviamente habrá que estar al domicilio contractual. Si se trata de una persona con la que no tengo vínculo, hay que determinar cuál es su domicilio real. Para eso tengo las reglas del Código Civil, que me dice qué es el domicilio de una persona. Si es una persona jurídica, qué es un domicilio, cuál es el domicilio de una persona jurídica. Y aproveché entre la clase pasada y esta, que me había faltado algo, que es importante cuando se demanda al Estado, que para el Estado la regla del domicilio hay normas específicas, allí yo se las puse, el 384 de la ley 16.320, que dice que cuando se demanda al Estado hay que ver a cuál poder del Estado se demanda y entonces emplazarlo en el lugar que corresponde, poder legislativo, y se entiende con la cabeza del organismo, o con el órgano jerarca. Si se demanda al Poder Judicial, deberá ser con la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia está allí en el pasaje de los derechos humanos 1320, si no me equivoco el número de puerta. Si se demanda al Poder Legislativo, será en el edificio legislativo, y el Poder Ejecutivo en la torre ejecutiva. Pero ¿qué pasa? También la disposición dice que si se trata de algún acto específico de alguna secretaría, puede ser, como yo he planteado el caso, funcionarios policiales, que tenga que ver con el Ministerio del Interior. Entonces, en esos casos, cuando se trata de un ministerio, debe emplazarse al Estado en la secretaría donde tiene ese ministerio la Secretaría General. Entonces, en esos casos, lo importante es saber, dentro del organigrama del Estado, cada ministerio, dónde tiene esta unidad para emplazarlo allí, ¿no? Se corre el riesgo, si no, de emplazarlo mal. Y es una regla específica. Así que por eso se las marqué especialmente. Y después también hay otra regla particular, cuando el proceso es ordinario, que es el que lleva por regla la conciliación previa, que si yo tenté la conciliación, y en la conciliación fue el que va a ser futuro demandado, y allí constituyó un domicilio, ese domicilio me va a servir por un plazo de 6 meses para emplazarlo. Aunque yo sepa cuál es el domicilio real y aplique el real, este domicilio tiene su prioridad, y esto está en el literal D del 295.2, que les voy a pedir, si son tan amables, de que alguien le dé lectura. ¿Lo leo? Sí, por favor. Sí, 295.2, numeral D. El domicilio de las partes, el que se tendrá como válido para el proceso ulterior, siempre que éste se iniciare dentro de los 6 meses de la fecha de la audiencia. Vieron, tiene un plazo de vencimiento, una caducidad, podríamos decir, este domicilio, la vigencia a los efectos del futuro proceso de este domicilio. Y allí estaría bien emplazado. Sí, Matías. Profe, la consulta mía era la siguiente. ¿Se va a tener como válido dentro de los 6 meses si la persona concurre a la audiencia o por más que no vaya también? No. Es cuando constituya, el futuro demandado constituye un domicilio en la audiencia de conciliación previa. Ese domicilio que constituya me sirve si yo soy diligente y dentro de los próximos 6 meses inicio el proceso y pido que se lo emplace allí, en ese que fijó en la conciliación. O sea que ese literal no correría si la persona el citado no concurre a la conciliación, digamos, ¿verdad? Es que no va a constituir nada, porque al no ir no va a hacer manifestación alguna.
Impecable, profe, gracias. Bueno, de nada. Profe, ¿y en este Sí. caso qué pasaría entonces? Porque, un ejemplo, si se Sí. declara una audiencia de conciliación, la persona no concurre, se Ujú. declara en rebeldía, ¿verdad? Y Exacto. por tanto no puede aportar el domicilio. Lo Si que no va a hacer es después- constituir un domicilio, Sí, porque no estamos constituye hablando, domicilio. no constituye uno nuevo, porque seguramente tiene que ir con un abogado a la conciliación previa. Entonces allí van a fijar un domicilio, que en Está, general pero también la consulta es, si él no va, bueno, se declara la rebeldía en la conciliación, ¿verdad? Por Ujú. tanto, no puede constituir domicilio ahí porque no concurrió. Y si pasan esos, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué En sucede? ese caso hay que ir a la regla general. Esta era una regla específica que me habilita a mí a tener un nuevo domicilio donde emplazar. Si no, yo tengo que ir a las reglas generales que vimos, a su domicilio real, si yo no tengo ningún vínculo, si quiero rescindir un contrato y en ese contrato hay un domicilio y está vigente, a ese domicilio contractual, si no tengo que ver dónde vive, y si no a las reglas de la ley orgánica de la judicatura, que vimos también cuando se determina la competencia en razón del territorio, que allí muchas veces el domicilio del demandado importa, en acciones personales. Gracias, profe. Bien. Profe, Sí. el artículo 295, el punto 2, literal D, dice que hay 6 meses para presentar de la conciliación a la presentación de la demanda. O sea, tendría como sentido de que dure 6 meses, porque después no lo Claro, podría realizar. exactamente. Si pasa ese plazo, se presume que ya es tanta la extensión temporal, porque además, en principio, si yo tiento una conciliación, quiero decir que tengo bastante delimitado cuál es mi conflicto y mi problema con el otro, que no he podido resolver. Intento la conciliación como último momento de poder resolver entre nosotros la cuestión. Si yo después le voy a pedir un tercero al juez en el proceso ordinario, me resuelva este caso que yo no pude con el otro, pasados 6 meses se entiende que se desvanece cualquier tipo de fijación que yo haga en esa audiencia. Igual la norma es clara, pero digo, el sentido que tiene detrás es ese. Después de 6 meses, en definitiva, no puedo, como poder podría, pero digo, no sería válido notificarlo y emplazarlo en ese domicilio que constituyó en la conciliación previa. Por ejemplo, si inició la demanda un año después de la conciliación. Ahí voy a las reglas generales para saber dónde mi pretensión debe tramitarse ante qué juzgado. ¿Sí? Bueno, paso a la siguiente. ¿Qué pasa si ahora mi demandado... Perdón, profe, pero en Sí. la parte que cita a la otra parte para la conciliación, ¿no tiene que fijar domicilio para que le emplacen al citado para la conciliación? Sí, pero ese domicilio va a ser el que tenga, que eventualmente puede ser el mismo del proceso principal. Pero no se supone que la conciliación es antes del principal. Claro, pero digo, el sujeto actor, futuro actor, ¿no? Primero va a tentar la conciliación. Tiene que tener algún lugar específico, si no, tampoco correspondería a la conciliación, pero eso se va a ver cuando se dé conciliación. Pero si yo tengo un domicilio precisado para tentar la conciliación, allí lo voy a convocar. El tema es cuando a mí me fija uno nuevo, especial, específico y distinto, cuando concurre a la conciliación. Que por regla va a ser el domicilio del letrado, del abogado. Entonces, eso me habilita, después que yo ya finalicé la conciliación y fue mi contrario con su abogado y constituyó domicilio en la conciliación, me habilita que los próximos 6 meses yo a él lo emplace en el domicilio del abogado. Les digo lo que es de práctica, por eso les hablo de abogado, no necesariamente tiene por qué ser. Puede fijarlo si quiere en la casa de la madre, del vecino, de la novia. Pero una vez constituido ese domicilio, donde quiera, en su régimen de libertad, el futuro demandado, eso sabe que lo tiene, lo ata por lo menos y va a tener que estar atento por 6 meses porque allí le puede llegar un emplazamiento de un proceso judicial. Bueno, como decía, ¿qué pasa si ahora ya no vive en el radio del tribunal, dentro de la jurisdicción del tribunal que va a entender en el proceso, sino que vive fuera de esa ciudad, pero a su vez dentro de los límites del Uruguay? Aquí la norma que nos rige es el 125. Vamos a darle, si quieren, pronta y rápida lectura. Por lo menos el primer párrafo.
Lo leo. Emplazamiento fuera de la ciudad. Si el demandado se domiciliara fuera de la ciudad, villa o pueblo, el emplazamiento se practicará en la forma prevista para la notificación en ese lugar. En este caso, el plazo correspondiente se aumentará con un día por cada 100 kilómetros según la planilla de distancia que confecciona la Suprema Corte de Justicia. Muy bien. Bueno, acá la regla es que yo tengo que iniciar el proceso aquí en Montevideo, pero mi futuro demandado o mi demandado, a quien yo voy a demandar, se domicilia, por ejemplo, en Rivera. Acá es donde rige el 125. Está fuera de Montevideo, pero dentro del Uruguay, ¿no? Vive en la ciudad misma de Rivera. Bueno, acá dice, tiene una redacción un poco rara, porque dice para las notificaciones en ese lugar. El CGP, como sabemos, rige en todo el Uruguay, entonces la forma de la notificación tiene que ser siempre la misma, y rige el 79. Seguramente lo que la norma pretendía es decir que si hay una oficina central de notificaciones, se haga por medio de esta, y si no la hay, por medio del juzgado comisionado. El juzgado comisionado es el que va a hacer efectivamente la notificación. Sí, Germán. Profe, te consultaba, el tema de todo lo que estás hablando, si bien no estoy entendiendo, te iba a consultar si aplica igual a las personas jurídicas, ¿verdad? Por supuesto, sí. Esto es persona física o persona jurídica demandada. Lo importante acá que estamos viendo es cómo se vincula, de algún modo, el emplazamiento, que es el acto que estamos realizando, la convocatoria al proceso con un plazo, el llamado con plazo, a una persona específica. Ese emplazamiento, estamos hablando siempre que tengamos un domicilio. Hasta ahora las reglas son cuando yo tengo domicilio, que lo sé. Y el domicilio tienen tanto las personas físicas como las jurídicas. Te agradezco, profe. Bueno, muy bien. Como les decía, se hace en la forma que vimos en el caso anterior, del 124, o sea, personal o cuasi personal, según lo encuentre o no. Si hay oficina central, va por medio de esta, que no está necesariamente en el juzgado, y si no hay oficina central, se hace por el juzgado. Justo en Rivera puse el caso y allá hay oficina central de notificaciones, pero podría pasar en otro departamento que no tengan, quizá en 33 no tengan. Entonces, yo lo que tengo que hacer como juzgado, como juez de la causa, es mandarle al juzgado de allá de 33 la demanda, la copia, y a su vez los cedulones para que ellos en 33 le notifiquen en el domicilio específico. ¿Tá? Y será el juzgado de 33 el que le haga efectivamente, materialmente, ejecute el emplazamiento. ¿Tá? Que le pedí yo que por las reglas de la colaboración judicial corresponde. Bueno, y a su vez este artículo, como vieron, dice que se extiende el plazo en función de la distancia. Es decir, la Corte ha creado planillas, creó una planilla que establece que cada 100 kilómetros, como dice la regla, se aumenta un día. Lo que hay que ver, importante de la planilla, es qué distancia hay entre las ciudades, de acuerdo a esa planilla, para ver si estoy dentro de los 100 o más. Porque si voy de 100 en 100, me será de un día en un día. Por ejemplo, vuelvo a poner el caso, de aquí a Rivera. Si no me equivoco, la planilla de la Suprema Corte dice que hay 500 y tanto de kilómetros. Montevideo, Rivera, ¿no? Esos son los dos puntos que cotejo. Entonces, este demandado, lo que va a tener son, si es una demanda, un proceso ordinario, 35 días para contestar. Porque tiene 30 más el aumento de un día cada 100 kilómetros. ¿Sí? Si según la planilla, mi distancia son 250, lo que va a tener son 2 días más. Tengo que cotejar siempre el lugar del juicio y el lugar donde emplacé, del demandado. Bueno, ¿qué pasa? Puede pasar que yo tenga 2 demandados, o 3, varios, personas físicas o jurídicas, esto no importa, sujetos, 3 sujetos, y 2 estén fuera de la ciudad y a uno lo tenga dentro de la ciudad. Se ha planteado si rige o no la misma solución que tenía el CPC, que es el viejo Código del Proceso Civil, y Stipanisic para el CGP ha dicho que sí, que rige la misma regla del 305 de aquel artículo, y que el plazo entonces sería común. ¿Se acuerdan que cuando se vio el tema del plazo común, quiere decir que a todos les comienza a computar cuando se le notifica al último, cuando se realiza el último emplazamiento? En general, la doctrina y también la jurisprudencia no entienden que esta sea la solución del caso, sino que cada sujeto que sea emplazado tiene su propio plazo. O sea, yo tengo uno de los sujetos demandados aquí en Montevideo, ese va a tener 30 días.
si el proceso se lleva en Montevideo. En cambio, para el mismo proceso, un demandado que está en Rivera va a tener 35 días para contestar. ¿No? Les planteo esto porque hay alguna allí discusión, o por lo menos hay una postura diferente a la mayoritaria, que es la de la doctora Emma Stipanisic. Bueno, lo que pasa aquí, si no comparece el sujeto dentro del plazo que tiene para comparecer al proceso, son los mismos que ya vimos, de la rebeldía y de la constitución del domicilio en los estrados, 71 y 339. Puede ser que esté un poquito más lejos incluso el demandado, y aquí ya no esté ni siquiera dentro del país, y siempre yo sepa dónde vive efectivamente. ¿Tá? Esto es importante. Así que, bueno, les voy a pedir si alguien lee el 126. ¿Leo? Sí, por favor. 126. Emplazamiento fuera del país. Si el demandado se hallare fuera del país, será emplazado mediante exhorto librado a las autoridades del lugar en que se domicilie. El plazo para comparecer será fijado prudencialmente por el tribunal entre un mínimo de 60 días y un máximo de 90. Bien, gracias, Luis. Acá siempre estamos hablando de un domicilio conocido, o sea que yo sé a dónde le voy a mandar la notificación, yo sé que vive en la calle, no sé, Maryland Street 321 de Nueva York, distrito tal, ¿no? Tengo que saber específicamente. Entonces, bueno, ahí mandaré un exhorto internacional, y aquí rige el sistema de cooperación internacional en materia, en este caso es materia simplemente de actos de notificación. Hay tres, digamos, estándares o reglas de comunicación. Está la cooperación internacional de comunicación, la cooperación en materia cautelar y en materia de ejecución de sentencias o laudos arbitrales. Acá estamos en el primero, el más sencillo, que es el de cooperación para comunicaciones internacionales. Dependerá si tenemos o no tratado, eso se ve mucho mejor en derecho internacional privado. Pero bueno, en definitiva, si nos rige la ley uruguaya, tenemos que estar al criterio de la Lex Fori, que les puse allí. Eso significa que cómo se ejecuta esto o se cumple de acuerdo al sistema de la ley del país donde se va a cumplir. En el caso que yo les puse, la forma en que se le va a notificar ya no es el 79 del CGP, sino que será de acuerdo a las leyes, en su caso, de Nueva York. No sé si irá un funcionario, si alguien se le parará en la puerta con un megáfono, y eso es válido en Estados Unidos, pero bueno, es la forma que rija allí, ¿ah? Rige la ley local para concretar la notificación. Lo importante es que me lo devuelvan después comunicando que se cumplió con la medida. El plazo varía, como ven, este plazo es de estimación judicial. Yo tengo solamente parámetros, máximo y mínimo 60 o 90. Esto en general se estima que hay que ver la distancia. No es lo mismo alguien que viva en Argentina que alguien que viva en China. Y no crean que estoy exagerando porque hay muchos procesos aquí en Uruguay que se tramitan contra compañías de países extranjeros. Pueden ser de Dinamarca, de Egipto, de China, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio marítimo y con el puerto de Montevideo. Pero bueno, igual hay algunas reglas que se exceptúan que se tenga que notificar allá. Lo importante es que el plazo es prudencial y eventualmente es posible que yo tenga 60 días si emplazo a alguien en Argentina, Buenos Aires en particular, o si lo voy a notificar en Moscú, en Rusia. ¿Ya? Ahí probablemente sea 90 días. No se olviden además que estamos casi en el triple o el cuádruple del plazo normal que tiene alguien para contestar, que son 30 días. Se cuestiona acá si el plazo también es común o particular para cada uno, porque yo puedo tener un domiciliado en el exterior y un domiciliado aquí en la misma ciudad donde va a tramitar el proceso. La regla acá, la jurisprudencia y la doctrina entienden que es igual. Cada uno tiene su plazo y el que está aquí tendrá 30 días y el que está en Moscú tendrá 90 días para contestar si el juez dispone que sea con 90 días. Las consecuencias de no comparecer, siempre, como yo tengo domicilio determinado y el señor se enteró o debió enterarse, es el de la rebeldía y el constitución de domicilio en los estrados si no se apersona, o no viene, o no comparece al proceso. Bueno, pasamos ahora ya a la incertidumbre. Hasta ahora era todo certeza, ahora tenemos incertidumbre, que la incertidumbre puede estar en no saber dónde vive, a pesar de que yo sepa quién es mi demandado, o cuando ni siquiera sepa quién es mi demandado.
imagínense que si yo no sé a quién demando, mucho menos voy a saber su domicilio, ¿no? Esto es una regla de lógica pura. Bueno, y el desconocimiento además tiene que ser del domicilio exacto, no me basta que yo sepa que vive en una determinada ciudad o en un determinado barrio. Tengo que desconocer legítimamente, con la buena fe y la diligencia media, el domicilio exacto donde vive. Si yo no lo sé, acá el sistema de emplazamiento es distinto y rige la regla de la convocatoria por edictos. Aquí, en general, el derecho no admite que la convocatoria por regla se haga por edictos, sino que simplemente lo que hace el sistema procesal es tolerar esta forma porque, bueno, tampoco el actor puede quedarse sin tramitar su proceso y satisfacer su pretensión insatisfecha si no sé el domicilio de mi demandado o quién es mi demandado. Así que, bueno, cuando yo tengo estas incertezas, puedo emplazar y debo hacerlo por edictos. El sistema está previsto en el artículo 8. ¿Quiénes serían? El emplazamiento por edictos, los edictos son documentos que se emiten desde el juzgado, que lo tiene que pedir la parte, no se olviden que siempre la forma es pedida por la parte y me tiene que decir a quién demanda, por el 117, como vieron con Matías, y en ese decir a quién demando y concretar dónde vive, puedo decir que no lo sé y que se emplace por edictos. Los edictos son documentos que se libran desde el juzgado, donde se hace una relación sucinta, es decir, básicamente se pone quién demanda, la causa, lo que se llama autos caratulados, es decir, quién contra quién y qué asunto, el número del expediente, que se llama IUE, es un número como una cédula de identidad que lo identifica para siempre, y a su vez indicar el plazo por el cual se está emplazando. Si yo sé el nombre de la persona, sé a quién demando, pero no su domicilio, tengo que poner también el nombre del sujeto al cual estoy emplazando, por edictos. Y eso después se publica. Se publica en el diario oficial y en otro diario del lugar de, si sé dónde vive, del lugar donde vive y del lugar del proceso. Se hace por 10 días. Esto lo prevé el 89. Profe, ¿y qué podría pasar en caso de que si se publicara en el diario oficial y no se determinara quién es la persona o a quién se demanda? Bien, eso es lo que viene a continuación. Se publica por 10 días. Ese es el plazo que se publica, que se da a conocer. También se prevé por el código que se haga una propalación, dice, ese es el término, radial o televisiva. Muy raro que esto pase. Solo se hace de la manera menos gravosa, que es con el diario oficial y el otro periódico. ¿Tá? Otro periódico de circulación. El plazo de este emplazamiento, después que se vencieron, que tengo el primer y último día de la publicación, tengo que esperar 90 días para ver si comparece alguien, porque el plazo del emplazamiento es de 90 días. ¿Ah? Salvo la hipótesis que vimos del 127.3, que allí puede ser de menos días, si yo sé quién es mi demandado, o sé el lugar donde vive, que esté dentro del país. ¿Tá? Si yo sé que vive dentro del país, la publicación se hace por edictos y el plazo va a ser de 60 días. Si yo no sé siquiera si está dentro o fuera del país, eso deberá decirlo el actor, el plazo siempre va a ser 90 días. Sí, Germán. Profe, dos preguntas. Primero que nada, ¿qué eficacia tiene esto de la publicación? Bastante baja. Eso te quería decir, porque no sé cómo se hará la publicación, porque nunca vi un ejemplo ni nada, pero me imagino que se buscará a un demandado. Y por más que, por ejemplo, yo sea y lo haya visto, si nadie sabe quién soy, o sea, ¿para qué quiero? Pregunta, ¿no? Claro. Tan incierto. Por eso yo decía que el derecho tolera la situación de convocar por edictos, pero no es algo que quiera, no es algo buscado ni es algo querido. Por eso, incluso la consecuencia van a ver que ni siquiera, y ya se los digo ahora, no es, cuando hay convocatoria por edictos, nunca se va a tener a la persona así convocada por rebelde, ni constituido su domicilio en los estrados. La garantía que prevé el derecho, y allí yo lo pongo en consecuencias, en la diapositiva, es la designación de un defensor de oficio. Este defensor de oficio va a ser un abogado, en ejercicio de su profesión, que lo va a representar legalmente. ¿Por qué digo legalmente? Porque es la norma legal la que dispone que así debe actuar. No hay un mandato del sujeto que se le otorgue, por eso no es voluntaria, es de origen legal. Y funciona, a pesar de que tiene autonomía técnica y va a comparecer, como auxiliar del tribunal.
¿ah? Lo auxilia en la medida que defiende intereses de personas o indeterminadas o que no se sabe el domicilio, aunque tenga el nombre. ¿Está? Pero, o sea, se asigna un defensor de oficio y ni siquiera se sabe a quién a veces se le asigna, entonces, en el caso de que el sujeto sea indeterminado. Claro, es defensor de oficio de los emplazados. O sea que hay un proceso, pero ni siquiera se sabe contra quién, no se logró identificar contra quién. Sí, la virtualidad indica que eso es posible, y de hecho pasa en el emplazamiento, en el caso típico de la prescripción. Puedo tener interesados que yo desconozca la razón específica por la cual alguien podría estar interesado en ese bien inmueble, y aún así tener un defensor de oficio de personas indeterminadas. Pero, o sea que el tribunal no hace ningún tipo de investigación para averiguar quién es ese. ¿Los demandados? ¿Indeterminados? No, eso es carga, como habíamos visto, es carga de la parte contraria, actora en general, ¿no? Porque hablamos del emplazamiento inicial. Pero y el tribunal lo que hace es un control, publicar en el diario oficial y esperar si viene. Correcto. Es más, digamos, el control del tribunal, como yo les decía, donde se pone más agudo, es para evitar que haya colusión o fraude, como dispone el 54 del CGP. Si yo veo que hay alguien que debe ser emplazado en su domicilio y el actor se hace él o la sota, ¿no? Dependiendo si uno habla de la carta o no, en esos casos obviamente hay intervención. Lo que yo puedo hacer es observar siempre, ¿no? Y exigir explicaciones. El 119, como se vio con el profesor Matías, es una razón por la cual yo puedo solicitar observaciones o pedir alguna aclaración a la demanda, ¿por qué no? Por ejemplo, si yo doy un certificado del registro en una prescripción, veo que tengo al último titular registral del bien y el actor ni siquiera me lo menciona, y allí puede figurar un domicilio, puede figurar que alguien hace 20 años ese bien lo vendió y alguien lo adquirió. Entonces tengo un adquirente de acuerdo a la información registral. Y de repente puede figurar un domicilio concreto también. Si el actor nada me dice, yo eso lo puedo observar. No es que lo voy a emplazar directamente sin que el actor me lo pida, pero sí, seguro. Pero eso no sería hasta de mala fe, porque en realidad es una información a la cual el demandante, o sea, tiene que haber buscado, está en un registro. Por supuesto, y debe agregar esa información. Ponía un caso quizá muy sencillo, que es de práctica, ¿no? Pero también puede darse en otras situaciones y por eso se exige el estándar del buen litigante que yo había hablado, y siempre, en todo acto procesal, ¿se acuerdan cuando se vio el 62 y el 63? Siempre corresponde la actuación de buena fe, ¿no? Es uno de los presupuestos, un requisito de los actos procesales. Sí, y no pensemos en la mala fe. Puedo haber celebrado un contrato, yo, con alguien más, y la contraparte haber fallecido antes de iniciar el proceso. Entonces yo no sé quiénes son los sucesores y quiénes siguen la vinculación contractual. Entonces, puede ser que no me quede otra. Yo saber cuántos hijos tuvo, salvo que vaya a un registro y analice año por año, que eso no es una diligencia media, es una exigencia que nadie puede pedir, puede ser posible el emplazamiento por edictos. Como le decía, es algo que conozca a los familiares o haya alguna otra situación que se vislumbre o se vea en el proceso. Bueno, pero quiero seguir. La consecuencia del emplazamiento por edictos y la designación de defensor de oficio, al cual en general va a responder con una actitud expectativa porque no conoce los hechos, la consecuencia de la cosa juzgada en esos procesos está en el 221. Bien, a cuya lectura remito para no aplazar un poco más lo que seguiría. Todo esto que vimos con relación que yo les vengo hablando del demandado puede darse a la inversa porque durante el trámite del proceso, como les decía, en un emplazamiento a posteriori de trabada la relación procesal, suceder con el actor. Fallece, se incapacita, o actuando por representante, ese representante también fallece o renuncia.
a su representación, y entonces tengo que emplazar al actor y quizás yo no sepa quién es el actor. O también se da la situación que justo falleció con el representante. Así que también el emplazamiento, aquí las reglas serían las mismas. Puede ser que no tenga el domicilio y deba emplazarlo por edictos. Bien, así que puede darse para los demandados, pero también para el actor. Como les decía, el derecho esto lo tolera, pero no es algo que quiera. Por tanto, le da la posibilidad, antes de iniciarse el proceso como tal, el contencioso, medidas preparatorias. Y hay dos en particular, en el 306 numeral 1 y en el 309.1, que habilitan a exigir o requerir elementos para completar la legitimación. Eso lo dice el 306 numeral 1, es decir, para obtener todos los elementos que yo preciso para saber a quién demandar. Entonces, con esta medida preparatoria, ya me evito todo esto de los emplazamientos genéricos, y acá puedo tener precisados ya los datos que requería, y después emplazar a domicilio, lo que a todos nos da más tranquilidad. O también requerir documentos relativos a la personalidad, dice el 309.1, no a actos personales. Eso es importante distinguirlo, sino requisitos de la personalidad del demandado. Por ejemplo, podría llegar, no sé si es el caso, pero requerir identificación civil, número de cédula, quizá oficiar a UTE para ver el domicilio o el último registro que tenga de los servicios a su nombre. Medidas que tiendan a concretar y determinarme el sujeto y dónde está ubicado en el mundo. Bueno, la prescripción adquisitiva un poco ya lo fui mencionando, poniendo ejemplos también. 3 tipos de emplazamiento lleva de modo preceptivo: linderos, los que están alrededor del inmueble, propietarios, ¿verdad?, de esos bienes. Uno genérico, que el genérico por ser tal es siempre por edictos, y al último titular registral del bien. Si yo no tengo el último titular y tampoco lo conozco por alguna otra medida, tendrá que quedar su emplazamiento también por el sistema de edictos del artículo 89. Los linderos debería conocerlos y emplazarlos en los predios linderos, pero si no tienen allí su domicilio, porque son campos vacíos o no habitados, tendré que saber quiénes son y dónde viven y emplazarlos a domicilio, ¿sí? Bueno, una situación especial, y ya para el final, que me extendió bastante, también puede, en ocasiones, si se dan determinados requisitos, emplazarse al apoderado del sujeto titular de la relación. Yo hablaba de demandado siempre como el sujeto titular del vínculo sustancial, ¿no?, el legitimado pasivo. Pero puedo también emplazar al mandatario de este sujeto. Esto obviamente requiere algunas condiciones que están en el 128. Y estas condiciones básicamente son 3. Primero, tiene que haber un apoderado, representante, con mandato suficiente. Eso lo dice el mismo 128. Allí yo pongo la pregunta, ¿y el 44? Bueno, si tiene solo el 44, obviamente no alcanza. Primero porque el 44 del CGP, que es la representación procesal del abogado, solo puede darse con los límites acotados que tiene y dentro del proceso en el cual se esgrime. O sea que no tiene facultades para otro proceso. Así que esto se entiende, creo que unánimemente, que quien tenga solo esta representación no tiene mandato suficiente para ser emplazado en otro proceso, ¿no? Hablamos siempre de un proceso nuevo. Este mandato o poder suficiente tiene que ser, se discute si es solo para ser emplazado o también para continuar el proceso. Se entiende también, en general, por lo menos así lo acompaña la doctrina, que no basta que sea apoderado suficiente para ser emplazado, sino también para seguir el proceso. No tendría ningún sentido que el apoderado lo sea como un mero nuncio. El nuncio es aquel que solamente se dedica a llevar noticias de un lado para el otro, ¿ah? No tendría sentido que a él se lo pueda emplazar, pero tenga que salir corriendo a avisarle a su mandante que ha sido demandado para que comparezca personalmente. Así que bueno, lo que se entiende por un tema de garantías, de bilateralidad incluso, principios del proceso y de igualdad, que este apoderado, para poder ser emplazado, tiene que tener facultades para comparecer al proceso y actuar por su representado. En caso de que los derechos que se esgriman en ese proceso sean personalísimos, bueno, obviamente solo puede actuar el representado y por tanto su mandante, su mandatario, no puede ser emplazado. O sea, tiene que ser directamente la persona.
por caso, para hacerlo más concreto, si a alguien lo demandan por pérdida de patria potestad, no se va en principio a poder emplazar a un representante del padre, del que se requiere que pierda la patria potestad, sino que directamente hay que emplazar al padre. ¿Sí? No sé si levantaban la mano. Sí, Germán. Sí, profe, estaba con la duda de hacerte la pregunta, ¿no? Porque creo que lo explicaste, pero sigo con la duda. Entonces quiero preguntarte si entonces va que es el apoderado, o sea, el apoderado con mandato suficiente va, pero la causa cae en el dueño de la cosa, por así decirlo, del bien principal, o sea, del derecho principal, o cae en el mandato, profe. Bueno, digamos, lo que está en tela de juicio acá, o yo estoy intentando aclarar, es qué significa mandato suficiente. Mandato suficiente se ha entendido, por lo menos lo de suficiente, es que tenga posibilidades no solo de ser emplazado, tenga un mandato amplio, que sea apoderado, sino también que tenga facultades para presentar la contestación, presentar pruebas, solicitar absolución de posiciones, tiene que tener facultades bastantes. Por tanto, lo que se requiere es que tenga las facultades del artículo 39 del CGP, que puede ser dada en otro proceso anterior o en alguno por fuera de la actividad procesal. ¿Sí? Sí, Germán. Y adelantándome el caso, perdona que te pregunte tanto, pero adelantándome el caso de que falle en contra de la sentencia, por así decirlo, ya adelantándome mucho, ¿no? Sí. ¿A quién iría lo que falla? ¿A quién iría la carga, por así decirlo, profe? Sí, ¿quién asume las consecuencias patrimoniales? Aclarando un poco el término, las asume el representado. No se olviden que esto es para emplazar a una persona distinta, pero no para sustituirla, sino para que actúe por él. Es decir, yo notifico válidamente contra quien demando, incluso notificándole a un apoderado, a alguien que tiene mi contrario a cargo de sus negocios. Te agradezco, profe, me despejaste toda la duda, gracias. Bueno, bien. En los derechos personalísimos, si otorga poder para que lo represente también en tema de derechos personalísimos, se puede emplazar al representante, ¿no? Pero tiene que estar especificado esto, tiene que ser un mandato expreso y específico. Bueno, otra cosa que se requiere es que el mandante, quien da el poder, ¿no? Y se va, se ausenta, no esté dentro del área jurisdiccional del tribunal, dice la norma, el 128. Hay tres posibilidades de entenderlo esto como el área jurisdiccional, como la competencia la competencia territorial del juzgado, solo en un determinado espacio. Por ejemplo, si es en Montevideo el proceso, que no esté en Montevideo, o puede entenderse que sea incluso dentro de la competencia específica de la zona más nuclear, digamos, del juzgado, o incluso que sea dentro del territorio nacional, y que se entienda como territorio nacional, área jurisdiccional del tribunal. En general también se entiende que tiene que estar fuera del país, y que área jurisdiccional es donde el juez tiene la potestad de imperio, de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Entonces, tiene que estar fuera del país. El mandante, quien da poder, ¿tá? Acumulo los dos requisitos. Mandato suficiente, mandante fuera del país. Pero además, el tercero, que pueda yo emplazar a este representante, al apoderado, a domicilio. Imagínense que si yo no puedo emplazarlo a domicilio, no tiene ningún sentido ni ventaja para quien pretenda así emplazar que lo haga a un apoderado. Puede ser que esté en la misma ciudad del juzgado que interviene en el proceso o fuera, pero siempre dentro del país. Es decir, si tiene mandato suficiente el apoderado y su representado se fue de viaje de economía a recorrer el mundo, bueno, si llega a estar dentro del país, aunque esté en Durazno, yo puedo emplazarlo en Durazno. No es necesario que esté dentro de la ciudad en la cual se sigue el proceso, ¿sí? Sí dentro del país. Bueno, las reglas de las consecuencias, acá como yo tengo determinación precisa y un domicilio específico y un sujeto concreto, si no me comparece el apoderado, aplico las reglas de la rebeldía y el emplazamiento, el domicilio a posteriori, y todas las notificaciones serán en el juzgado, domicilio en los estrados. Después tenemos las sanciones por omisión de los requisitos del emplazamiento. Me estoy refiriendo ahora a la patología. Hasta ahora vimos lo normal y lo que debería pasar. Ahora vamos a la patología. Y vamos a hablar y usar términos médicos porque el código lo hace.
porque habla de que la nulidad que se provoca producto de que yo emplace en forma equivocada, mal, es la nulidad insanable, ¿no? Se interpreta o se duda en la doctrina si esto equivaldría a una nulidad absoluta o no. Aparentemente sí, porque habla de insanable, y en general insanable está vinculada a lo absoluto. Y tampoco el texto dice que esto sea un presupuesto procesal, el error o la sanción por omisión en emplazar correctamente. ¿Qué pasa? Esta regla muy lacónica, muy clara aparentemente que tiene el 129.1, que sería bueno darle lectura, y solo el 129.1, si alguien lo desea hacer, por favor, ahora. 129.1. ¿Vieron? Omisión o alteración de las formas de emplazar apareja la nulidad, y la nulidad de un emplazamiento puede tener consecuencias en cascada. Si yo emplazo mal, todo el proceso para adelante va a ser, perdón la expresión, un mamarracho, y además nulo por este 129.1. O sea que todo lo que yo avance, después voy a tener que retroceder. Pero esta regla tan así, clara o fuerte, hay que tamizarla, como les pongo allí, con las reglas subsiguientes del punto 2 y punto 3. ¿Qué dicen estas reglas del punto 2 y punto 3? Básicamente dos principios regulan y dicen, bueno, sí, yo sé como codificador que dije antes que si yo omito las formas o las altero, es nulo, pero tampoco es tan así, porque esta irregularidad tiene además que causar un perjuicio a la parte que estoy emplazando. Si no le genera un perjuicio, por más que sea irregular, no va a tener la consecuencia de esta nulidad. Eso es básicamente la regla del principio de trascendencia. No basta, digamos, la mera irregularidad de la forma por la forma misma, por la galería, sino que tiene que tener un perjuicio para el que es emplazado. Y ese perjuicio se trasunta o se ve en la norma diciendo que sí, la forma concreta, aunque sea irregular, le brinda iguales o mayores garantías al demandado, como emplazado, no voy a tener una nulidad posible de declarar. ¿Tá? El caso creo que lo pone Glet, que cita a Pereira, dice, ¿qué pasa si en un lugar del interior yo tengo una persona que es habitué del bar y el notificador sabe esto, porque el hombre capaz que duerme poco en la casa, y lo notifica en el bar? Va y le entrega o le deja el cedulón allí y le avisa, ¿no? Le golpea el mostrador y le dice, te dejo el cedulón acá. Entonces, obviamente, no es el domicilio ese, ¿no? Por regla no va a ser, no le llega a la casa. Hay una omisión de la forma. Por el 129.1 sería nulidad absoluta. Pero como se cumplió digamos, no fue trascendente el error, pues más allá de eso se cumplió con la finalidad, y este es otro principio, el de finalismo, no lo invalida. ¿Tá? Tengo dos reglas subsidiarias acá que me evitan que se me caiga el emplazamiento. Tiene que ser trascendente el vicio y además que no cumpla con la finalidad para el cual está establecido, que es que tome conocimiento el demandado. Bien, principio de finalismo y trascendencia. Bueno, y por aquí creo, si no me equivoco, que podríamos ir terminando. Tenemos Luis. Sí, una cortita nada más. En esas situaciones puede requerirse algo adicional para ese caso, por ejemplo, bueno, algún tipo de prueba testimonial, algún testigo que diga sí, lo entregó. Sí, bueno, yo como magistrado y el actor como tal, obviamente nadie va a pedir, el actor no va a decir, ¿sabe qué? Le pedí mal, declare nulo. Eso no, porque además, digamos, tampoco no está legitimado para hacer eso. El que puede decirlo es el demandado. Seguramente sea el demandado el que, seguramente, y es 99,9, como en el ADN, quien venga a solicitar y a decir, me emplazaron mal, ese emplazamiento que me practicaron es nulo, todo el proceso que siguieron ahora, yo vengo a decir que eso es nulo. Hay ciertos requisitos también, ojo, para esto. ¿Tá? Obviamente sí, lo que se alegue, como en todo caso, lo que se alega hay que probarlo. Entonces, si yo alego, en este caso particular, una omisión en la forma, bueno, debo alegar que a mí no me notificaron a domicilio, donde entregaron el cedulón específicamente no es, me lo dejaron en el palier y justo hay 3 palier porque es una cooperativa de vivienda y tiene 3 entradas independientes y yo vivo por la calle X y notificaron por atrás donde es la calle Y
y yo no accedo ahí a esa parte de la cooperativa, digo, eso sí está sujeto a prueba. Pero ¿qué pasa? Carga para el actor. La carga es para quien va a alegar esta situación de omisión en las formas. Quien alega la nulidad tiene ciertas cargas y ciertos deberes y ciertos plazos. ¿Por qué? Bueno, hay subsanación tácita de esta omisión, incluso, y no es posible declarar la nulidad cuando el sujeto deja transcurrir un plazo de... primero, hay vías para pedir esto, ¿no? La nulidad. Si tiene opción y todavía está en plazo para contestar la demanda, puede hacerlo en ese acto, tiene que hacerlo en ese acto. Bien, eso lo establece el 112.2 y el tipo, digamos, de forma está en el 115.3. Si todavía tiene plazo para ejercer un acto, tiene que hacerlo por esa vía, excepcionándose o, al contestar la demanda, alegar esa nulidad. Si es producto de una providencia, tiene que recurrir la providencia. Ahora bien, si no tiene plazo para recurrir la providencia y a su vez ya no tiene posibilidades de ir contra el acto inicial, contra la demanda, lo que tiene que hacer, lo que debería hacer, es promover un incidente que es el incidente de nulidad. Y acá, en este caso, nulidad por indefensión. Estas vías no son opción del actor, sino que están reguladas específicamente y hay que seguirse el orden que se prevé. Si yo tengo opciones todavía y estoy en plazo, por ejemplo, para contestar la demanda, no puedo venir a plantear un incidente de nulidad. Una tiene prioridad sobre la otra y está en orden descendiente. La última opción es el incidente de nulidad. Les digo porque muchas veces es una forma, digamos, de plantear las cosas desordenadas y se plantean incidentes cuando no corresponden. Incluso si se dictó una sentencia definitiva, ya tengo la sentencia, nunca compareció el demandado, y tiene plazo para recurrir la sentencia, en ese caso debe recurrir la sentencia y no plantear un incidente de nulidad. Por eso les decía, están ordenadas y cada una tiene prioridad sobre la anterior. Solo en subsidio rige el incidente de nulidad. Bueno, a su vez, si la única opción es el incidente de nulidad, hay un plazo, y el plazo está establecido en 20 días desde que tomó conocimiento fehaciente de la situación que le provocó la nulidad. Por ejemplo, porque se enteró por un vecino. Deberá acreditarme fehacientemente el momento concreto en que tomó conocimiento de esa situación que no se le comunicó, y por la cual se le provocó indefensión. Si queda comprobado que en un momento determinado se enteró del proceso y no comparece al mismo dentro de los 20 días, queda subsanada la situación y tampoco es posible plantear el incidente de nulidad. Y esa omisión queda subsanada. También, si comparece al proceso y nada dice, puede pasar que tenga opciones todavía, plantear incidente y demás, pero comparece al proceso y nada solicita al respecto, ¿no?, de la nulidad, y ejerce un acto incluso contrario al de la nulidad, por ejemplo, pidiendo un oficio, analizando críticamente alguna prueba solicitada por la contraria, o plantea algún hecho nuevo. Cualquier planteo que haga distinto y contradictorio con una posibilidad de entender que aquí hay una nulidad, también se entiende subsanada esa nulidad y se sigue adelante. Vieron que incluso esto que parecía tan claro al principio, ahora se va desvaneciendo de a poco porque hay muchas situaciones por las cuales puede quedar subsanada la nulidad y el proceso tener total validez e imposible declarar la nulidad. Bueno, y hasta aquí yo iría, y le permito a Germán, que lo dejé pobre sin tiempo. ¿Te parece si reorganizamos y doy el tema el viernes y pasa la audiencia para el lunes y miércoles? Por supuesto. Bueno, así entonces. Aprovecho estos minutos que quedan de la clase para hacerles una pregunta. ¿Te animás a dejar de compartir, Darwin? Estuve leyendo los parciales y les voy a hacer una... ¿Ustedes, es posible decir al tiempo de analizar un medio probatorio en la audiencia preliminar que es manifiestamente pertinente, manifiestamente conducente o manifiestamente necesario? No, eso se decía cuando era...
Yo No. tengo entendido que era cuando era innecesario, ¿verdad, profe? Porque si no, Es lo simplemente se mismo admite. decir que algo no es manifiestamente impertinente que decir que es manifiestamente pertinente. ¿Entienden lo que les estoy preguntando? La pertinencia es pertinencia, no necesita decir manifiestamente ¿Por qué pertinente. usa la ley el calificativo de manifiestamente impertinente, innecesario o inconducente? Porque lo que pasa es que no quedan dudas que eso es impertinente, inconducente, es claro, no. ¿Cuándo vamos a saber si algo es conducente, pertinente o necesario? En la sentencia definitiva. En la sentencia definitiva. Entonces, ya quiero que sepan los que pusieron que el medio probatorio era manifiestamente pertinente, manifiestamente conducente o manifiestamente necesario, cometieron un error grave, porque es confundir el concepto de lo que la ley requiere para que se rechace un medio probatorio, que es la inconducencia, impertinencia o innecesariedad manifiesta, con un calificativo que la ley no prevé. El juez no podría resolver en la audiencia preliminar que algo es pertinente, conducente o necesario, porque no es la oportunidad para valorar la prueba ni para hacer ese análisis. Lo único que puede hacer es rechazar aquellas pruebas que resulten manifiestamente impertinentes, manifiestamente inconducentes o manifiestamente innecesarias. Y fue un error que vi en varios parciales, por lo menos en 3. Bien, ¿algún comentario sobre el parcial para aprovechar estos minutos que nos quedan? Que ahora tengo manifiestamente dudas. ¿Cómo? Que ahora me queda manifiestamente dudas de cómo me fue y qué puse. Voy derecho a fijarme. Bien. Sí, yo voy a hacer lo mismo, pero una consulta, profesor. El problema está en, o sea, porque no entiendo si el problema está en el manifiestamente, digamos, o en el si es improcedente, inconducente. El calificativo de si es pertinente, conducente o necesario, vos no lo vas a hacer en la audiencia preliminar. Tú vas a hacer el análisis y vas a rechazar aquellas pruebas que resulten manifiestamente impertinentes, manifiestamente inconducentes o manifiestamente innecesarias, que es lo que la ley dice. ¿Bien? Todas las demás entran. Pero el hecho de que sea conducente, pertinente o necesario lo vas a ver en la sentencia definitiva. ¿Bien? En esta instancia no es manifiesta ninguna de esas características. Si lo era o no lo era, lo veré en la sentencia. Pero puede ser, puede ser que se suponga que sea inconducente o algo así, eso es lo que no me queda bien claro. Apariencia de ser conducentes, pertinentes y necesarias. Eso me alcanza para seguir adelante con esas pruebas, con el resto del procedimiento probatorio. Pero a lo que yo me refiero, y lo resalto como error, que el calificativo contrario al del rechazo no lo deben realizar en la audiencia preliminar. Ustedes no deben determinar si la prueba es conducente, pertinente, necesaria. Lo que tienen que determinar es si no es lo otro. ¿Bien? Claro, como dice Abad. Claro, esta prueba no es que una prueba se acepte porque es manifiestamente conducente, porque no existe eso. Eso no existe. Si es conducente, en principio, a prima facie, como dicen, la prueba puede ser conducente o no, pero ante la duda se acepta y después en la sentencia el juez verá. Lo único que te reclama la ley es que vos rechaces aquellas que sean manifiestamente impertinentes, manifiestamente inconducentes, manifiestamente innecesarias o inadmisibles. Esa es la calificación que tienen que hacer. Claro, y tampoco existe esa característica. Si no tiene esa característica, ingresa. Yo lo que hice, por ejemplo, fue contestar que como no era manifiestamente impertinente, no era manifiestamente inconducente, no era, entonces era admisible. Eso es lo correcto. Está. Ese es el análisis. Yo no les estoy diciendo que lo que tendrían que haber respondido, porque si respondían que era o que no era y estaba bien fundamentado, me da lo mismo. Si los fundamentos eran atendibles, si eran que demostraban estudio del tema. Pero este problema que les estoy señalando es un error muy determinante, demasiado relevante. Es no saber cómo funciona el análisis y la admisión de la prueba.
Bueno, gracias, profe. Me voy a llorar un ratito y después vuelvo a la clase que viene. Pero, profe, perdón, pero por ejemplo, si alguien, no sé, dice yo quiero alegar este método probatorio, no sé, que con la tortura que le saquen a este testigo, eso sí no se le da diligenciamiento. Eso es inadmisible. Dicho a grosso modo, ¿no? Eso es un medio probatorio inadmisible. Pero eso sí sucede, por ejemplo, en la instancia preliminar. Todo sucede en la audiencia preliminar. Ah, está. ¿Qué rechazo? Matías. Profe, sí, la consulta mía era la siguiente ahora. O sea que los casos que usted planteó, el mismo caso puede ser, por ejemplo, una prueba admisible o inadmisible, va a depender de la fundamentación. O sea, no era que cada caso era una cosa. No hay una única respuesta. Si ustedes lo fundamentaron, pueden arribar algunos eran más claros que otros, pero si ustedes lo fundamentaron y demuestran conocer el tema, yo voy a dar por buena la respuesta. Ah, lujo, profe, era eso. Gracias. Profe, a mí no me queda claro. Sí. Ay, perdón, no me queda claro. Entonces, en esa instancia no va el manifiestamente. No, lo que yo te estoy diciendo es que, ¿qué es lo que tenés que analizar en la audiencia preliminar para determinar el rechazo de la prueba? ¿Cómo rechazás vos prueba en la audiencia preliminar? Yo había entendido que si era inadmisible, manifiestamente necesaria, manifiestamente inconducente, y perfecto. Era la manera porque la ley te lo dice. Hay un artículo que tenés que decir que la prueba es manifiestamente conducente, manifiestamente pertinente o manifiestamente necesaria. ¿Es lo mismo una cosa que la otra? Yo entendí que teníamos que poner. El análisis del valor de la prueba, cuánto sirve, cuánto ingresa en el objeto del proceso o cuánto sirve para acreditar el hecho, no lo haces en la audiencia preliminar. Lo que vos vas a hacer en la audiencia preliminar es si la inconducencia, la impertinencia o la innecesariedad rompen los ojos, son flagrantes. Esa prueba se rechaza. Pero lo contrario no lo tenés que decir. No tenés que decir que es manifiestamente pertinente, manifiestamente conducente o manifiestamente necesario, porque ese análisis no se hace en la audiencia preliminar. Ah, está. Ahora sí entendí. Lo correcto es decir, si es manifiestamente... ¿Qué es lo contrario? Díganme la expresión contraria a una prueba es manifiestamente impertinente. ¿Cómo sería? Manifiestamente pertinente, no. Bastaría decir con que no es manifiestamente impertinente. Eso sería suficiente. También podrían decir es pertinente, eso no lo voy a tomar por incorrecto. Pero lo correcto es decir no es manifiestamente impertinente, que es la calificación que la ley utiliza, porque el análisis es muy preliminar. Por eso requiere que la impertinencia, la inconducencia y la innecesariedad sean manifiestas al tiempo de la audiencia. ¿Bien? Pero no es manifiestamente pertinente, manifiestamente conducente o manifiestamente necesario, porque manifiestamente quiere decir que ya hicieron el análisis de la prueba. Claro, y ya no ingresó. Bien. Andrés. No, era más o menos lo que te estaba diciendo. O sea, creo que lo que entendí es que una vez que es admisible, no hace falta que tenga un calificativo. O sea, ¿es admisible o no? No es eso lo que estoy diciendo. ¿No es eso? Lo que estoy diciendo es que lo que no es correcto es decir que algo es manifiestamente pertinente, manifiestamente conducente o manifiestamente necesario en la audiencia preliminar. María Belén. Perfecto, ahora entendí. Gracias. No, con respecto a lo anterior que estaban hablando de que un mismo caso podía tener como dos soluciones, a mí me pasó que incluso dentro de la doctrina habían discusiones sobre qué postura adoptar frente a un determinado caso, que después en el desarrollo del parcial me afilié o me posicioné desde un lado basándome en jurisprudencia también, pero en realidad incluso dentro de la doctrina pueden haber varias posturas sobre un mismo tema. Sí. Pasaba con el caso de la grabación sin consentimiento, que ha habido distintos
opiniones sobre la posibilidad de que un sujeto grave, y algunos se fundaron incluso en el hecho, la norma de la ley de violencia de género que dice que se trata de hechos que ocurren en la intimidad del hogar y que por eso habilitaban la grabación, y eso está perfecto. Sí. Eso tiene mucho que ver con la postura que cada uno tenga respecto de ese tema. Por eso les digo, no va a haber respuestas incorrectas, salvo que sea una cosa que vulnere, que contraríe alguna disposición normativa o algo por el estilo. Pero sí, lo que me interesaba mucho es que tuvieran claro los conceptos, sobre todo de prueba. Después va a haber matices en la nota, algunos recurrieron la mayoría recurrieron a las normas de la ley de violencia de género. Eso, por supuesto, era más correcto que desconocer la norma. Pero si solo hablaron de las normas de prueba, con eso van a tener un suficiente. Pero si consultaron otras normas y doctrina y jurisprudencia, van a tener más nota. Daniela. No, que eso justamente te iba a decir, que basándonos en la doctrina, a mí me tocó la parte de grabación, que me parece que está buenísimo, que eso era lo que te había dicho, como para hacer un debate. Porque si bien mi postura era otra, ¿tá?, con el artículo 46 de la ley de violencia de género, yo me basé también en la base de jurisprudencia, porque no había ningún antecedente, ¿no?, de donde la grabación se toma como inadmisible. ¿No? Como hay dos posturas en base a esto. Pero bueno, opté por una, pero en realidad, si fuese yo, hubiera optado por la otra, ¿no? Porque si fuese vos la víctima. Claro, lo tomé claro, me posicioné como mujer. Como que hubiera sufrido violencia de género, como que un medio probatorio que era válido. Pero bueno, en base a lo que leí, si bien leí las dos, me incliné, porque lo tomé como un caso ordinario, común, no me basé tanto en la violencia de género, porque pensé que quizás podía haber sido como algo para distraernos, ¿no? Lo tomé por ese lado, pero ya te digo, me hubiera inclinado por la otra, por la postura que fue, o sea, como medio probatorio admisible. Bien. Es un tema para profundizar. Es Alejandra. para discutir, me encantó, está buenísimo. Está buenísimo, Sí, por eso. yo comparto lo que dice Daniela. No, la verdad que ahora tengo como un mareo que no sé si lo hice bien o mal. Veré después porque me voy a poner a leerlo ahora después. Pero comparto lo que dice Daniela, que sería interesante poder discutirlo también desde el lugar de que soy mujer, digamos, y de que es muy interesante en realidad el planteo. Y desde que lo que me pasó a mí fue que leí a Val, por ejemplo, y a Val no habla de inconducente, sino de conducente, de necesario. Entonces, y claro, después Tarigo hablaba de innecesario, de inconducente, entonces a mí me generaba como la duda, no tengo ni idea si me fue bien o mal, pero como que me pareció como muy interesante el planteo, de si hay como alguna línea teórica que los diferencia, digamos, de por qué uno opta por digamos, el concepto negativo, lo inconducente, ¿no? Y el otro no, y el otro opta por lo conducente, por lo pertinente, por lo necesario, que eso no lo encontré, eso está. Capaz que no me expliqué bien. El tema de la conducencia, pertinencia o necesariedad, a lo que yo me refiero, a lo que no es correcto es ponerle el calificativo de manifiesto en la audiencia preliminar a eso yo lo entendí después, o sea, yo no lo puse en realidad, no tengo ni idea si me fue bien, pero... Tarigo y Aval están hablando de lo mismo, uno desde el punto de vista negativo, que es lo que dice la ley, y Aval desde el punto de vista positivo, pero los dos manejan las mismas ideas. Sí. Porque a mí eso fue lo que me pareció, pero como que me pareció que como la categoría era, o sea, yo me preguntaba si había alguna diferencia teórica en la categoría en realidad, y como usé los dos, dije, bueno, veré, pero gracias. También comparto con Daniela que estaría buenísimo armar como algún debate de repente con respecto a eso. Bueno, podemos pensarlo. No, porque está buenísimo fundamentarlo desde la doctrina, está buenísimo. Germán, ¿te puedo algo personal que necesitaría que si me podés ayudar? ¿Acá en público? Sí, lo puedo compartir, no tengo problema.
Bueno, No si sé vos- si me podés... Yo soy docente, ¿sí? Y ¿sabés quién me escribió? Un exalumno que está preso, pidiéndome dinero. Hoy me escribió. ¿Qué haces frente a un caso de esos? No le Podés- contesto. No lo y quiero denunciar porque... no le contestes entonces, yo qué sé, yo no No. le contestaría. No, pero... No sé qué relación tenés de que sea tan cercana. Problema que él anda por el barrio, no sé, hace unos meses que está preso, el padre también, Viste imagínate que la es situación, un medio contexto... peligroso, Daniela. No por el Sí. tipo mismo, pero andás a ver, hay otra gente, no sé, yo no le contestaría. No, que me mata porque dice que tiene para comer. Me puse nerviosa porque digo, el padre anda ronceando en el barrio, viste, hoy justo lo vi. No sé qué puede pasar, por eso quedé mal. Dije, bueno, le voy a preguntar a Lo Germán. que te queda es denunciarlo. ¿Viste? No sé, no te No. puedo ayudar con eso. Yo te Se diría que supone lo que no te denuncies, puede Daniela. escribir. Sí. Yo te diría que lo denuncies. Si es así, denuncialo. Yo trabajo en Matías. cárceles y eso se maneja más o menos así. Sí, es medio complicado. Matías. Y profe, Gracias, ahora Germán, perdón. Me surgió la consulta, le quería hacer. ¿Se puede decir que en los actos de proposición el tribunal, cuando recibe la demanda y la contestación, admite de forma parcial los medios de prueba? No, porque el análisis de los medios probatorios lo hace en la audiencia preliminar, en el proceso ordinario. Ah, genial, gracias, profe. Elizabeth. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a Bien. todos. Profe, le voy a hacer una consulta y capaz que es media apresurada, porque ya estoy empezando como a preparar el parcial final. Quería saber si va a ser de desarrollo, si va a ser algún ejercicio práctico. Disculpame, capaz que no lo tenés ni pensado, pero... Hagan las dos cosas. Está, perfecto, profe, gracias. De nada. Bueno, estamos en hora. Vamos a... El viernes entonces damos actitudes del demandado. Pasa el cronograma, una clase para adelante. ¿Bien? El viernes actitudes del demandado y el lunes empezamos audiencia preliminar. Gracias, hasta el lunes, hasta el viernes. Gracias, nos vemos el viernes. Gracias, hasta el viernes. Viernes. Perfecto, gracias.